todo lo que te venga a ti, si tú pones la palabra de Dios como un escudo, ella será tu fortaleza. Ella va a permitir que palabras contrarias al propósito de Dios invadan tu mente y tu corazón. Así que pongámonos de pie y honremos la palabra y leamos en Efesios capítulo 2. Dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mire ese verso 4, esta promesa preciosa dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde Dios nos hizo sentar a ti y a mí? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Puede sentarse. Sabe que la palabra de Dios es nuestro escudo, como le decía ahorita, es nuestra fortaleza. Y nosotros nos aferramos a ella. Hay una sola diferencia entre los que hemos aceptado a Cristo y los que no tienen a Cristo. Los que no tienen a Cristo viven como que no tienen esperanza. Pero los que tenemos a Cristo necesitamos vivir como los que tienen esperanza. Necesitamos caminar conforme a lo que nosotros hemos creído. Yo conversaba con alguien y le decía que tenía una dificultad, tenía una situación, no podía dormir bien, se sentía mal y me conversaba y le decía, dime, háblame. Dime a qué tú tienes miedo, qué es lo que te está causando ese temor. Muchas veces las cosas de las cuales nosotros pensamos ni siquiera ocurren, ni siquiera llegan a atemorizar, llegan a materializarse, pero nosotros la pensamos tanto que le damos fuerza sobre nosotros. No meditamos en la palabra de Dios que nos dice que Cristo, como leíamos aquí, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. O sea, cuando tú y yo no habíamos hecho nada bueno, Jesús nos dio vida. Y muchas veces nosotros, después de venir al Señor, porque en un área estemos fallando, porque no nos está yendo bien, quizá porque no estemos viendo el resultado, o como esa persona que me conversaba, porque estamos trabajando con una enfermedad, con un problema, con una situación no resuelta en nuestra casa, no resuelta en nuestra familia. Pensamos que no tenemos esperanza, pensamos que Dios no va a intervenir, pensamos que Dios no se va a glorificar, pero hoy yo he venido en el nombre de Jesús a decirte que tú no eres como aquellos que no tienen esperanza. Tú tienes un Dios que te ama, que te ha dado vida, que te ama por lo que tú eres, no te ama por lo que tú tienes, no te ama por lo que tú haces, te ama por lo que tú eres. Que ya te amó, que ya te vio, que ya te dio vida. Miren, muchas veces la relación que tenemos con nuestros padres a veces nos impide ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida.
¿Cómo les explico? No todos tuvimos un padre que estuvo lleno de amor, lleno de la palabra, lleno del consejo divino para ofrecérnoslo a nosotros como hijos. Y cuando empezamos a tener una relación con Dios, entonces el concepto de padre que nosotros tuvimos viene a interferir con lo que Dios nos está diciendo. Y pensamos, bueno, yo no me porté tan bien. Bueno, yo hice tal cosa. Bueno, mira, cuando tú vienes a esta relación con Cristo, dice la palabra que Dios cada día nos mira a través de su Hijo. Él cuando te mira a ti no se acuerda de tu pecado, de lo que hiciste. No, Él está mirando la sangre de Cristo en nosotros. Por eso es que tu salvación, lo que Dios ha hecho por ti, no está basado en tus obras, está basado en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y me gusta mucho este texto, porque Pablo tiene que hablar a los efesios y decirle y hablarle, porque ellos se sentían confundidos, se sentían turbados. Y Pablo les aclara, si Dios te amó a ti cuando tú estabas en pecado, si Dios te amó cuando tú no le habías aceptado en tu corazón, si Dios te amó cuando tú fallaste, ¿por qué ahora que tú has venido a los pies del Señor, Él va a dejarte cuando tú fallas? Él va a dejarte cuando tú no lo haces bien. Él va a dejarte cuando tú no has cumplido con el estándar. ¿Será que tú te estás imponiendo una carga muy pesada que no es la que Dios te está imponiendo? Muchas veces nosotros nos imponemos una carga que ni Dios mismo nos está imponiendo. Y Pablo tuvo que hablarle a sus hijos en Efesios para que se reconciliaran primeramente con ellos. A veces perdonamos a los demás, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. No aceptamos la gracia, el favor que Cristo nos está brindando. No aceptamos esa gracia y nos sentimos, mire, perturbados y decimos, ¿será que lo que yo hice? ¿Será que la consecuencia? ¿Será que el pecado? Y tú no estás disfrutando aquello tan maravilloso que Dios te está regalando hoy. Yo conversaba tempranito con alguien y le decía, mira, no permitas que eso que a ti no te gusta, todos tenemos algo que no nos gusta en nuestra vida. Todos tenemos algo con lo que estamos lidiando que no lo aceptamos. Todos tenemos algo con lo que estamos batallando. Pero te digo hoy en el nombre de Jesús, no permitas que eso con lo que tú estás batallando te quite lo precioso, te quite lo hermoso que Dios te ha regalado. Con tus áreas de fortaleza y con la ayuda del Espíritu Santo es que tú vas a lograr vencer esa situación en la que tú estás atravesando. Pero si tú te sigues dañando, si tú te sigues viniendo y trayendo esos pensamientos contrarios al propósito de Dios en tu vida, tú no vas a superar eso que tú estás viviendo. Y el Señor te dice que te acuerdes, que pienses que si Él te amó, que si Él se dio lo más importante, mire cómo dice la palabra, si Él nos dio vida, ¿a cuántos que están aquí Dios le ha dado vida? Pues yo tenía un problema bien difícil y decía, wow, ¿cómo es que yo voy a resolver este problema? ¿Cómo es que yo voy a resolver este problema? Y como siempre, Dios abre camino en el desierto y ríos en la soledad. Y el problema se resolvió. Y cuando pasaron unos días, yo dije, pero ven acá, ¿y cómo fue que Dios resolvió este problema? Que yo misma no me di cuenta cómo yo salí, porque cuando yo estaba en medio del problema, yo decía, ya sí no voy a dar más, ya sí esto no se va a solucionar. Pero ¿y cómo yo misma que estaba diciendo eso? O sea, ya Dios lo hizo. Y muchas veces nosotros le tenemos ese volumen encendido
tan fuerte a las cosas que Dios no ha completado o que nosotros aún no hemos logrado, que no nos permite ver aquellas cosas que ya Dios ha hecho, que Dios está trabajando, que van avanzando en nuestras vidas. Y hoy yo quiero invitarte a darte cuenta que si Dios te vio cuando tú no lo veías, o sea, cuando tú no estabas tan enamorado de Dios, cuando tú no eras tan bonito, tan hermoso, ni tan cristiano, ni tan evangélico, Dios se acordó de ti, su misericordia te alcanzó. ¿Cuánto más ahora que tú has decidido entregarle tu vida a Cristo y caminar con Él? Hay a alguien en especial que en esta mañana Dios le está diciendo, abre los ojos. Date cuenta que más son los que están contigo que los que están contra ti. En la palabra de Dios encontramos muchas veces que el pueblo de Israel se encontraba rodeado de enemigos. Se encontraba peleando, viviendo una situación en la cual ellos no podían hacerle frente. Pelear con un pueblo que estaba mejor entrenado, que estaba mejor preparado que ellos. Pero tenían que pelear con un pueblo que no tenía el Dios que ellos tenían. Y nosotros no nos damos cuenta que tú y yo no vivimos conforme a las circunstancias de este mundo. Tú y yo no vivimos conforme a la economía de este mundo. Tú y yo estamos viviendo conforme al diseño y al propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso es necesario que cuando la economía de este mundo te diga tiembla, tú te acuerdes que tienes a Yahvé Jireh. Que cuando el sistema de este mundo colapse, tú digas ahora estoy más tranquilo porque está gobernando el Dios de mi fortaleza, el Dios que es escudo alrededor de mí. Es necesario en el nombre de Jesús que tú te levantes por fe, que tú camines creyendo que Dios te ha llamado con un propósito. Miren, cuando una persona está enfocado y tiene un propósito en su vida, ¿sabe qué pasa? Que todo lo demás pierde fuerza y pierde valor. Es cierto que hay circunstancias difíciles, es cierto que estamos viviendo algunos tiempos que son desafiantes, pero es cierto que cada vez más se apresura la venida de Cristo. Cada vez más el Señor está derramando su espíritu sobre toda carne para que todo ojo le vea, para que toda rodilla se doble, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es cierto que estamos viviendo un tiempo difícil, eso es cierto, pero más cierto es que estamos viviendo en un tiempo de mayor dispensación de la gracia, donde la palabra de Dios está cada vez, más disponible para nosotros, para que la gente sean salvos. Y Dios quiere usarte a ti como un instrumento para que esa gracia, esa misericordia y ese favor llegue a otra persona que no lo tiene. Alguien decía, mira, tú y yo no podemos mostrarnos como lo que estamos, que no necesitamos. Tú y yo no necesitamos decirle a nadie, no, yo estoy perfecto, yo estoy bien. Tú no necesitas decirle eso a nadie. Tú lo que necesitas decirle a los demás, Dios está trabajando en mi vida. Todavía hay cosas que no la he logrado, pero yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que veré su mano de favor, su mano de misericordia. Yo sé que el Señor está trabajando en mi vida. Decía Pablo, mira, estamos mucho más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Tú estás más cerca de cuando creíste a la palabra. Tú estás más cerca que cuando viniste. Tú estás más cerca. Hoy yo quiero motivarte a que tú te agarres de la palabra, a que tú desempolves las promesas de Dios sobre tu vida y tú empieces a decir gracias, Señor, porque mi familia está más cerca de ti. Gracias, Señor, porque ese hijo mío le está llegando la palabra. Tú estás llegando a alguien. Yo no puedo llegar, pero tú estás mandando a alguien a que le predique. Es momento de tú decir
decir, gracias Señor, porque creía que esta enfermedad me iba a acabar, pero mira, yo estoy viendo cómo Dios está sanando mi vida, cómo Dios me está restaurando, cómo Dios está haciendo grandes cosas en mí. Es tiempo de que tú desempolves esas promesas, de que tú te des cuenta que tú y yo no estamos perdidos, que tú y yo tenemos esperanza y nuestra esperanza es Cristo. Y en el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, Dios te renovó sus misericordias esta mañana. Quizá la póliza de tu seguro se renovó y aún tú no lo has pagado. Pero quiero decirte que Dios se renovó sus misericordias sobre tu vida esta mañana. Y ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por tu salvación. Pagó el precio por todas aquellas cosas que quizás en algún momento te están quitando la paz. Te están quitando, te están haciendo ponerte dudoso. Ya Cristo pagó el precio. Y me gusta que dice que por su gran amor con que Él nos ama, con su gran amor con que Él nos amará, dice con su gran amor que nos amó. O sea, en pasado, ya Dios te amó. Ya Dios te amó. Ya Dios te amó. Ya Él lo hizo por ti. Ya Él lo hizo. A veces, como nosotros no tenemos esa misma capacidad de perdonar a otros y de no acordarnos más de lo que no hicieron. Y a veces nosotros lo perdonamos y todavía estamos acordándonos de lo que nos hizo. Pero lo mismo no pasa con Dios. Él nos ama, nos perdona y se olvida de nuestro pecado. Y Dios quiere que tú sepas que Él te ama, que Él te perdona y que Él se olvida de tu pecado. Que cada día Él renueva su gracia, renueva su misericordia para completar en ti la obra que ya Él ha decidido hacer. Dios no cambia de parecer. Dios nos dice, ay mira, hoy no hizo eso como a mí me gusta, voy a cambiar de parecer. No, Dios permanece fiel. Es necesario que nosotros permanezcamos confiados en que Él es el fiel, el que cumple sus promesas. Es necesario que nosotros nos mantengamos confiados de que es Dios quien está obrando para que todo lo que está en nuestro alrededor, todo aquello que se está formando, porque muchas veces nosotros somos parte de un plan mayor de Dios. Tú y yo estamos como viendo el problema en el momento, la circunstancia, y no nos damos cuenta que somos parte de un plan mayor de Dios. Dios solamente no hizo pacto solamente con los patriarcas. Dice la palabra que Él es el Dios de Jacob, Él es el Dios de Abraham, de Jacob y de sus generaciones. Asimismo, yo quiero que tú sepas que Dios es un Dios que no solamente ha hecho pacto contigo, sino que también esa gracia y esa misericordia van a alcanzar a tus hijos, van a alcanzar a tu familia. Así que mantente creyendo lo que Dios te ha prometido. Mantente buscando lo que el Señor ha dicho para ti. Y dice en el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios está comprometido con su palabra. Dios está comprometido y dice que Él nos hace abundar en gracia, en misericordia para mostrar. Hay mucha gente que son un reflejo de aquella misericordia, de aquella gracia que Dios quiere mostrar. Cuando tú tengas un testimonio, cuando tú tengas algo que compartir con los demás, no solo pienses en ti,
piensa que a través de esa palabra Dios puede mostrar su gracia, su favor y su misericordia para que otros a través de ti puedan venir a Cristo. Dios está comprometido en mostrar su gracia, su favor, su abundante riqueza, su abundante misericordia para con nosotros. Y dice la palabra que Él nos hizo sentar. Hoy quizá tú estás sentado aquí con un poquito de calor, ¿verdad? Pero yo quiero que tú sepas que tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Tú estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, que ya el Señor completó, que ya Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Iglesia, casa del Rey Jesús, Dios quiere mostrarnos su favor, Dios quiere mostrarnos su gracia.